Mi nuera me dijo que yo la estaba avergonzando y que me mantuviera al margen. Me lo soltó frente a 180 invitados, justo después de que entregara $85.000 para su boda soñada. Soy Harry Thompson, tengo 61 años y he pasado los últimos 23 arreglando baños y trapeando pisos en la primaria Lincoln. Para Ashley, yo era el conserje patético que, de alguna manera, había juntado dinero para su boda. Lo que ella no sabía es que, mientras suplicaba al personal del resort mejoras para su luna de miel, en realidad estaba hablando con mis empleados, porque ese resort, el lugar que tanto quería impresionar, es mío. Vale 2,8 millones y lo compré en efectivo. Y no es la única propiedad. Mientras Ashley le contaba a todos lo pobre que yo era, en silencio yo tenía un emporio inmobiliario de $3 millones. ¿Quieres ver qué pasa cuando descubren que el conserje pobre en realidad es dueño del destino con el que sueñan? Quédate, porque la historia apenas comienza. Y dime en los comentarios si alguna vez te han subestimado así. Te voy a contar cómo pasé de ser visto como un caso de caridad a convertirme en un magnate inmobiliario en una sola llamada. Pero primero, déjame empezar desde el principio para que entiendas cómo llegamos aquí. Mi esposa, Margaret, murió hace 4 años de cáncer. Estuvimos casados 32 años y perderla casi me destruyó. Danny, mi hijo, era lo único que me quedaba. Y cuando conoció a Ashley, 2 años atrás, pensé que quizá nuestra familia podría sanar. Ashley venía de una familia adinerada. Su padre tenía 3 concesionarias de autos, hasta que en 2019 la crisis se llevó su fortuna. Aún así, ella seguía comportándose como si fuera de la realeza, ropa de diseñador, auto de lujo, todo el paquete. Cuando Danny le propuso matrimonio en marzo, yo me ofrecí a pagar la boda. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Danny es maestro de ciencias en la secundaria y gana $4,200 al año. Ashley trabaja en marketing para una firma boutique. Juntos, no podían costear la boda con la que ella soñaba. «Papá, no tienes que hacer esto», me dijo Danny cuando le entregué el cheque de caja. Cheque número 4429851 del First National Bank, $85.000 escritos con mi puño y letra. «Es lo que tu madre hubiera querido», le respondí. Y era cierto. La reacción de Ashley fue distinta. Tomó el cheque como si estuviera contaminado. «¿De dónde sacaste tanto dinero?», preguntó. «He estado ahorrando», contesté simplemente. Ella miró a Danny con una expresión que decía todo. «¿Cómo un conserje ahorra $85.000? Manejo una Ford F-150 de 2018 con más de 140.000 millas. Vivo en la misma casa estilo rancho de 12.200 pies cuadrados que compré en 1998 por $180.000. Uso chamarras Carhartt y botas Timberland que cambio cada 4 años, lo necesiten o no. Para alguien como Ashley, yo era exactamente lo que parecía, un hombre de trabajo que había juntado hasta el último centavo por la felicidad de su hijo. La verdad era más complicada. Tras el funeral de Margaret recibí una póliza de seguro de vida de $400.000. Pero ese no era mi verdadero dinero. Esa no era la razón por la que podía firmar un cheque de $85.000 como si fueran compras del supermercado. Durante 25 años, mientras arreglaba baños y trapeaba pisos en la cafetería, fui comprando propiedades de alquiler. Empecé con un dúplex en 1999. Usé los ingresos del alquiler para comprar otra propiedad y luego otra más. Para cuando Ashley entró en nuestras vidas, ya tenía 15 propiedades distribuidas en 3 condados. No eran mansiones, sino casas de clase trabajadora, 2 recámaras para familias jóvenes, pequeños departamentos para estudiantes universitarios, algunos locales comerciales en el centro. Nada ostentoso, todo práctico. Esas propiedades generaban unos $28.000 al mes en rentas. Después de impuestos y mantenimiento, me quedaban $20.000 limpios, cada mes, durante 15 años. No vivía como millonario porque no quería impresionar a nadie. Vivía como conserje, porque lo era. Un conserje que, casualmente,
Tenía 3,2 millones en bienes raíces. Pero Ashley no sabía nada de eso. Para ella, yo era el suegro vergonzoso, de clase baja, que de algún modo había reunido dinero para la boda. Las reuniones de planeación comenzaron en abril. Ashley tomó el control de inmediato. «Harry, agradecemos tu contribución», me decía, siempre usando mi nombre en lugar de papá. «Pero Danny y yo tomaremos las decisiones». No me molestaba. Yo solo quería que tuvieran la boda de sus sueños. Pero los comentarios empezaron pronto. En la visita al lugar, la coordinadora mencionó el presupuesto. 85.000 es bastante generoso. Debe estar muy orgulloso. Ashley rió. Oh, Harry ha estado ahorrando sus centavitos durante años. ¿Verdad, Harry? La coordinadora se quedó confundida. Ashley siguió. Es el encargado de mantenimiento en la primaria. Ya saben cómo esos trabajos de gobierno dan buenos planes de retiro. No estaba jubilado. Tenía 61 y seguía trabajando porque me gustaba ayudar a los niños. Pero Ashley me pintaba como un pobre hombre que había vaciado su fondo de retiro para su boda. En la oficina del banquetero pasó lo mismo. El padre del novio cubrirá todo el gasto, anunció Ashley. Al parecer, lleva décadas planeando esto. Lo decía como si hubiera estado guardando monedas en un frasco de café. En la degustación de pasteles, el panadero preguntó por nuestro presupuesto. Bueno, Harry logró juntar lo suficiente para un pastel decente, dijo Ashley, dándome una palmada en el hombro como si fuera un perro. Estamos agradecidos de que pudo hacerlo. Danny no dijo nada. Solo se veía incómodo. Y no me defendió. Ese debió ser mi primer aviso. La peor fue la salida para escoger el vestido. Ashley insistió en que fuera. Quería que estuvieran presentes los dos padres. El suyo, aunque había perdido gran parte de su dinero, todavía se vestía como rico. Traje caro, reloj de oro. Este es el papá de Danny, le dijo Ashley a la dueña de la boutique. Harry ha sido muy generoso con el fondo de la boda. ¡Qué maravilla! ¿A qué se dedica, Harry? Preguntó la mujer con una sonrisa. Trabajo en la primaria, respondí. Es el conserje, corrigió Ashley. Lleva ahí toda la vida, muy dedicado a su trapeador y su cubeta. Se rió como si fuera un chiste. La sonrisa de la dueña se tensó. El padre de Ashley miró al suelo. Esa noche llamé a mi cuñada, Ruth. Había sido dama de honor de Margaret 32 años atrás y conocía mis propiedades. Había sido presidenta de un banco por 20 años antes de jubilarse. Te está poniendo a prueba, me dijo. Quiere ver cuánto irrespeto vas a aguantar. Quizá debería decirles la verdad, le contesté. ¿Decirles qué? ¿Que en realidad no eres pobre? Eso no va a terminar bien. Tenía razón. Si revelaba mi dinero en ese momento, parecería que había estado mintiendo, peor, que quería presumir. Así que guardé silencio. Pero los comentarios de Ashley eran cada vez más descarados, y la boda todavía estaba a 4 meses. Para junio, su actitud había pasado de condescendiente a abiertamente despectiva. Empezó a publicar sobre la boda en redes sociales, fotos del lugar, del vestido, de las flores, siempre con subtítulos sobre los sacrificios familiares y la generosidad de la clase trabajadora. En una publicación mostraba el anillo de compromiso que Danny le había comprado, un solitario de Tiffany de $12.000. Según Danny, el pie de foto decía: «Cuando tu suegro vacía su cuenta de ahorros para que tengas la boda de tus sueños, almohadilla agradecida, almohadilla familia, almohadilla bendecida». Los comentarios eran predecibles. Qué tierno que gastara su dinero de retiro en ti. Los conserjes no ganan mucho, debe quererte de verdad. Espero que le quede suficiente para sus propios gastos. Cada comentario era una pequeña puñalada. Y Ashley les daba me gusta a todos. Lo peor no eran las humillaciones en redes. Era lo que estaba perdiendo en el proceso. En la escuela ya corría la voz sobre el fondo para la boda. El director, el Dr. Mitchell,
me apartó después de una reunión de profesores. Harry, escuché sobre tu generoso regalo para Danny. Es increíblemente desinteresado. Es lo que hacen los padres, respondí. Aún así, 85.000 es mucho dinero para un salario de supervisor de mantenimiento. Espero que no te estés poniendo en una situación difícil. Lo decía con buena intención, pero noté la preocupación en su mirada. La misma que empezaba a ver en todos lados. El dueño de la ferretería, donde compro mis herramientas, dejó de cobrarme precio completo. Descuento familiar, me decía, guiñándome un ojo. Me enteré de lo de la boda. Mi barbero empezó a rechazar las propinas. Guarda tu dinero, Harry. Bastantes gastos tienes ya. En la iglesia, la gente me miraba con una mezcla de admiración y lástima. El hombre que había dado todo por la felicidad de su hijo. Me estaba convirtiendo en un caso de caridad en mi propia comunidad. Pero lo peor fue la reacción de Danny cuando intenté hablarle sobre el comportamiento de Ashley. Papá, no lo dice con mala intención. Así es como habla. A mí me presentó ante sus amigas de la universidad como el simple conserje. Y es lo que eres, papá. No tiene nada de malo. No estaba entendiendo el punto. No me avergonzaba de mi trabajo. Estaba cansado de que me trataran como un ciudadano de segunda en mi propia familia. Tu madre nunca habría tolerado esto, le dije. El rostro de Danny se endureció. No metas a mamá en esto. Ashley no es ella, ni tiene por qué serlo. Eso dolió, porque era verdad. Margaret se había casado con un hombre pobre y construyó una vida conmigo. Ashley se estaba casando con un hombre pobre, esperando que otro pagara su estilo de vida. En julio, los padres de Ashley nos invitaron a cenar a su casa. A pesar de haber perdido dinero, seguían viviendo en una colonial de 4.000 pies en la zona más cara de la ciudad. La hipoteca debía estarlos asfixiando, pero mantenían las apariencias. Harry, no sabemos cómo agradecerte tu generosidad, me dijo su madre en la cena. Debe ser un gran sacrificio. Ningún sacrificio, respondí. Lo hago porque quiero. Su padre se inclinó hacia mí. Aún así, 85.000 es mucho dinero para alguien en tu posición. Te agradecemos que hayas estirado tu presupuesto. No estoy estirando nada, dije en voz baja. Ashley rió. Ay, papá, no seas modesto. Has estado ahorrando para esto toda tu vida. Eso fue la gota que colmó el vaso. La suposición de que toda mi vida laboral había culminado en este único acto de generosidad de clase obrera. Después de la cena, Ashley me arrinconó en la cocina. Harry, necesito que entiendas algo. Esta boda refleja a todos nosotros. Necesito que te presentes mejor. ¿Qué significa eso? Significa que quizá no menciones lo del conserje a todo el mundo. Deja que la gente asuma que haces algo más profesional. La miré fijamente. ¿Quieres que mienta sobre mi trabajo? Quiero que seas estratégico, por el bien de Danny. Esa noche conduje de regreso en mi vieja camioneta, pensando en lo que estaba en juego. ¿Qué estaba perdiendo realmente? ¿Dinero? Los 85.000 apenas afectaban mi patrimonio. ¿Respeto? Sí, pero de gente cuyo respeto nunca necesité. La verdadera pérdida era más profunda. Estaba perdiendo mi identidad, convirtiéndome en alguien que no reconocía. Ya no era un hombre que había trabajado duro y construido algo en silencio. Ahora era visto como un caso de caridad agradecido. Algo tenía que cambiar. Aún así, seguía esperando que Ashley entrara en razón antes de la boda. Me equivoqué. El punto de quiebre llegó en la degustación final en Riverside Manor, en agosto. El lugar era todo lo que Ashley había soñado. Salón con paneles de caoba, candelabros de cristal, jardines con vista al río. Solo el alquiler costaba $15.000, sin contar catering, flores ni la orquesta que había exigido. Estábamos con la coordinadora repasando los detalles. Ashley había traído a su dama de honor, Jennifer, una abogada que la conocía desde la universidad.
Danny estaba allí, incómodo en su único traje bueno. Sobre el pago final, dijo la coordinadora, necesitamos los 25.000 restantes 2 semanas antes de la boda. No hay problema, respondí. Puedo escribir el cheque hoy si es más fácil. Maravilloso, dijo ella. Debe estar muy orgulloso de su hijo. Lo estoy, contesté. Fue entonces cuando Ashley decidió lucirse. Oh, Harry lleva planeando esto por años, anunció en voz alta. Ha estado guardando cada centavo de su sueldo de conserje. Es realmente conmovedor. Jennifer me miró con lástima. ¡Qué noble! Es raro ver tanto sacrificio hoy en día. No es un sacrificio, dije en voz baja. Ashley rió. Papá, no seas modesto. Todos saben que los de mantenimiento no ganan mucho. Seguro llevas meses comiendo frijoles y arroz para lograrlo. La coordinadora se veía incómoda. Danny solo miraba al suelo. Decidí intentarlo una vez más. Ashley, ¿podemos hablar en privado? Salimos al pasillo. Mantuve la voz calmada. Necesito que dejes de describir mi contribución como caridad. No estoy haciendo eso. Acabas de decirles a unos desconocidos que como frijoles y arroz para poder pagar tu boda. Ella cruzó los brazos. Harry, agradezco lo que has hecho, pero seamos realistas con lo que representa. ¿Y qué representa? Los ahorros de toda una vida de un hombre de clase trabajadora. Tu gran gesto. El gasto más grande que harás jamás. Respiré profundo. ¿Y si te dijera que no son mis ahorros de toda una vida? ¿Qué quieres decir? ¿Y si te dijera que esos 85.000 son solo dinero disponible? Que no supuso ningún sacrificio. La expresión de Ashley pasó de confusión a dureza. Harry, he visto tu casa. He visto tu camioneta. Sé lo que gana un conserje. No intentes convertir esto en algo que no es. No estoy intentando convertirlo en nada, respondí. Estoy intentando decirte la verdad. La verdad es que eres un trabajador de mantenimiento que ahorró para la boda de su hijo. No hay vergüenza en eso. Pero no pretendas ser alguien que no eres. Su voz había subido de tono. A través de la puerta pude ver a la coordinadora y a Jennifer, la dama de honor, fingiendo que no escuchaban. No estoy pretendiendo nada, le dije. Pero tampoco soy un caso de caridad. La risa de Ashley fue cortante. Harry, mira alrededor. Este salón cuesta más de lo que ganas en un año. Las flores cuestan más que la mensualidad de tu camioneta. Estás fuera de tu liga aquí, y está bien. Pero no actúes como si pertenecieras. ¿No actué como si perteneciera? ¿Sabes a lo que me refiero? Este es un mundo distinto al de trapear pisos y destapar baños. Mantente en tu carril. Quédate en tu carril. Esas 4 palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Regresé al salón de recepciones. Danny levantó la vista con esperanza. ¿Todo bien, papá? Sí, mentí. No estaba bien. Ashley acababa de decirme que no pertenecía a la boda de mi propio hijo. Que mi aporte era apreciado, pero mi presencia apenas tolerada. La coordinadora terminó su presentación. Hablamos de la distribución de las mesas, el cronograma de la música y el horario del fotógrafo. Ashley dominaba la conversación, tomando decisiones con la seguridad de alguien que gastaba el dinero de otros. Antes de irnos, hice un último intento por mantener algo de dignidad. Ashley, me gustaría dar un brindis en la recepción. Algo breve sobre Danny y la familia. Se miró con Jennifer y sonrió con cortesía. En realidad, Harry, ya tenemos planeados los brindis. El padrino de Danny, mi dama de honor y mi padre. Queremos mantenerlo ágil. Un brindis de padre es tradicional, le recordé. Tu brindis sería tierno, estoy segura, pero quizás no sea el tono adecuado para nuestros invitados. No era el tono adecuado porque las palabras de un conserje no combinaban con los candelabros de cristal ni con las copas de vino de $12. Danny por fin intervino. Ashley, tal vez papá podría. Danny, confía en mí, lo interrumpió. Yo conozco a nuestra gente. Su gente. No la mía. No, familia. Su gente.
Esa noche conduje a casa pensando en carriles. Ashley quería que me quedara en el mío. El problema era que no tenía idea de cuál era realmente mi carril. Pero estaba a punto de descubrirlo. Tenía algunas llamadas de negocios que hacer. La mañana siguiente me senté en mi cocina con mi viejo celular de tapa y una taza de café. Tenía delante una lista de números que rara vez marcaba de día. La mayoría de la gente no sabe cuánto negocio se hace antes de las 7 de la mañana. Administradores de propiedades, contratistas, cuadrillas de mantenimiento, todos empiezan temprano. Cuando eres dueño de 15 propiedades en alquiler, aprendes a trabajar con los horarios de los demás. Mi primera llamada fue a Patricia Anderson, quien administraba mis locales comerciales en el centro. Harry, ¿qué haces despierto tan temprano? ¿Todo bien? Todo bien, Patty. Una pregunta, ¿ese local nuevo en Main Street sigue rentándose en 1.500 al mes? Desde julio son 1.600. ¿Por qué? Solo confirmando. También quizá necesite que prepares algo de documentación, valores de las propiedades, ingresos de alquiler, lo básico. Nada urgente, pero sería bueno tenerlo listo. Solicitud de préstamo o algo así. Algo así. Mi segunda llamada fue a Ruth, mi cuñada. Ella ya estaba despierta leyendo el periódico. Suena diferente tu voz, me dijo después de que le conté lo de la conversación con Ashley. ¿Diferente cómo? Como si hubieras tomado una decisión. Tenía razón. Estaba cansado de que me trataran como un pobre agradecido cuando no lo era. Y estaba aún más cansado de agradecer el privilegio de que me humillaran. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Ruth. Pienso que Ashley quiere que me quede en mi carril. Y debería tener cuidado con lo que desea. Tu hermana lo habría manejado meses atrás, dijo Ruth con un dejo de nostalgia. Margaret nunca tuvo que lidiar con Ashley. No, pero no habría dejado que llegara tan lejos. Ella habría puesto límites. Esa tarde pasé por el banco a ver a Tom Wilson, quien llevaba 20 años manejando mis cuentas. Su esposa había sido la mejor amiga de Margaret, y él había estado sentado en mi mesa en más cenas de las que podía contar. Harry, qué gusto verte. ¿Cómo va lo de la boda? Interesante. Tom, necesito un favor. ¿Podrías prepararme un resumen financiero? Activos, valor de las propiedades, ingresos mensuales, algo sencillo, de una página. Tom arqueó una ceja. ¿Todo bien? Todo bien. Solo necesito que algunas personas entiendan mi verdadera posición financiera. Tom me entendió al instante. Había conocido a Ashley en el cumpleaños de Danny el año pasado y había visto su reacción cuando pagué la cuenta sin inmutarme. Te lo tengo listo para el viernes. Esa noche Danny me llamó. Papá, Ashley se siente mal por lo de ayer. No quería herir tus sentimientos. No me hirió. Solo está estresada por la boda. Ya sabes cómo se ponen las novias. Lo sabía. Margaret también se había estresado antes de nuestra boda, pero su estrés la hacía más considerada, no menos. Danny, ¿Ashley alguna vez te ha preguntado sobre mis finanzas? ¿A qué te refieres? Me refiero a si alguna vez se ha preguntado cómo un conserje puede ahorrar $85.000. Hubo un silencio. Papá, ¿estás bien? Estás actuando raro últimamente. Estoy bien. Responde la pregunta. Ella supone que llevas ahorrando mucho tiempo. O que tuviste ayuda del seguro de vida de mamá. ¿Y si te dijera que los 85.000 no vienen de un seguro ni de ahorros? ¿Y si te dijera que era dinero disponible, nada más? Papá, no entiendo a dónde quieres llegar. A que tu esposa cree saber todo sobre mi situación financiera, pero nunca me lo ha preguntado. ¿Y por qué debería hacerlo? No es asunto suyo. Eso me detuvo. Tenía razón. No era asunto de Ashley cuánto dinero tenía ni de dónde provenía. Pero se volvió su asunto cuando empezó a presentarme públicamente como un pobre que había vaciado su alcancía. Danny, ¿sabes cuánto gano al mes? Sé que te alcanza. Pagaste la casa, tienes buen seguro, vives cómodo. Cómodo. Esa es la palabra que todos usan. Harry Thompson, el conserje cómodo que estiró su comodidad para pagar una boda.
¿Y si te dijera que cómodo es un eufemismo? Papá, ¿qué estás tratando de decirme? Casi le conté todo en ese momento. Las propiedades, los ingresos por renta, que esos 85.000 representaban apenas 6 semanas de ingresos para mí. Pero me contuve. Nada, hijo. Solo pienso en voz alta. No era cierto. No pensaba en voz alta. Estaba planeando. El viernes por la mañana, Tom me entregó el resumen financiero, una página con cifras claras. Valor total de propiedades, 3.2 millones. Ingreso mensual por rentas, $28.000. Patrimonio neto, descontando deudas e hipotecas, 2.1 millones. Lo doblé y lo guardé en mi cartera. La boda era en 3 semanas. La cena de ensayo fue en el club campestre de los padres de Ashley, un lugar donde la cuota mensual probablemente superaba mi salario oficial. Ashley había insistido en una cena formal, aunque Danny quería algo sencillo. 8 decenas de invitados, sus amigos de la universidad, los colegas maestros de Danny y ambas familias. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Margaret. Azul marino, nada ostentoso, pero bien cuidado. Ashley llevaba un vestido de $500 y las perlas de su abuela. Se veía hermosa, lo cual hizo que lo que vino después doliera más. La velada empezó normal. Cócteles, charlas educadas. Hablé con el director Michey sobre el nuevo parque infantil que instalaba la escuela. Charlé con el compañero de cuarto de Danny sobre su nuevo trabajo en Columbus. Luego vinieron los brindis. El padre de Ashley habló primero, orgulloso de su hija. Luego el padrino de Danny contó anécdotas graciosas que hicieron reír a todos. Entonces Ashley se puso de pie. Quiero decir unas palabras sobre la familia y la increíble generosidad que hemos recibido al planear esta boda. Debí prever hacia dónde iba. Algunos saben que Harry, el padre de Danny, ha hecho posible toda esta celebración. Él ha financiado nuestra boda de ensueño de su propio bolsillo. Aplausos educados. Lo que lo hace aún más especial es el sacrificio que esto representa. Harry trabaja como supervisor de mantenimiento en Lincoln Elementary, donde ha pasado 23 años trapeando pisos y reparando cosas. Más aplausos. Yo sentía el peso del ambiente cambiar. La gente empezaba a mirarme con esa mezcla conocida de admiración y lástima. Harry pudo haber usado este dinero para su jubilación, o para una camioneta nueva, o para muchas otras cosas. En cambio, eligió dárselo a su hijo. Alzó la copa. Por la generosidad de la clase trabajadora. Por los padres que ponen a sus hijos primero. Por Harry Thompson, quien demuestra que el tamaño del sueldo no define el tamaño del corazón. La sala estalló en aplausos. Todos me sonreían, asintiendo con aprobación. El director Michey me hizo un gesto de pulgar arriba. Danny parecía emocionado, pero yo me sentía humillado. Ashley acababa de anunciar frente a 80 personas que yo era un pobre conserje que había vaciado sus ahorros para su boda. Me había convertido en un caso de caridad frente a los amigos de mi hijo, mis colegas y todo su círculo social. Después de los aplausos, la compañera de universidad de Ashley, Victoria, se inclinó hacia mí. Fue muy emotivo. Debe ser maravilloso tener algo tan importante en que gastar los ahorros de toda una vida. No fueron mis ahorros, dije en voz baja. Ah, pensé que Ashley dijo. Ashley asumió. Antes de que Victoria respondiera, Jennifer, la dama de honor, golpeó su copa para llamar la atención. También quiero hablar sobre la generosidad. Trabajo en derecho de familia y veo muchas disputas económicas, pero nunca algo tan desinteresado como lo que Harry ha hecho. Me miró directamente. Harry, representas todo lo bueno de los valores americanos. Trabajar duro, vivir modestamente y sacrificarte por la familia. En un mundo lleno de gente que gasta dinero que no tiene en cosas que no necesita, tú ahorraste el dinero que sí tenías para algo que realmente importa. Más aplausos. Yo sentía que me enterraban vivo bajo esas alabanzas. Jennifer no había terminado. Me puse a investigar por curiosidad.
El salario medio de un supervisor de mantenimiento escolar en Ohio es de unos $45,000. Después de impuestos, vivienda y gastos básicos, ahorrar $85,000 probablemente tomó entre 15 y 20 años de disciplina. La sala estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Eso significa que Harry empezó a ahorrar para esta boda cuando Danny estaba en primaria. Mucho antes de conocer a Ashley, ya estaba guardando dinero para una nuera que aún no conocía, para una boda que era solo una posibilidad. Vi a varias mujeres limpiarse las lágrimas. Eso, concluyó Jennifer, es lo que significa el amor incondicional. La ovación de pie duró casi un minuto. Me quedé atrapado en mi silla mientras 80 personas celebraban mi supuesta pobreza y mi sacrificio inventado. Estaban aplaudiendo una historia que no era cierta, sobre un hombre que no existía. Lo peor fue ver la cara de Danny. Lloraba. Lágrimas reales de orgullo por el sacrificio de su padre. Cuando la sala se calmó, la madre de Ashley se levantó. Harry, quizá me extralimite, pero quiero ayudarte con algo. Mi esposo aún tiene contactos en la industria automotriz. Si necesitas un vehículo más confiable, más nuevo y seguro, con gusto hago algunas llamadas. Un hombre que ha dado tanto por su familia merece conducir algo digno. Lo decía con buena intención. Intentaba ayudar al pobre conserje que había gastado sus ahorros en la boda de su hija. Pero fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie lentamente y la sala enmudeció. Gracias, es muy amable, dije. Pero estoy cómodo con mi situación actual. Ella sonrió. Por supuesto. Eres un hombre muy digno, pero la dignidad no paga reparaciones de coche. Lo decía con cariño. Todos lo decían con cariño. Pero me estaban ofreciendo caridad a mí, un hombre que tenía más propiedades que muchos de ellos en toda su vida. Miré alrededor, a todas esas caras llenas de compasión y simpatía. Habían pasado 10 minutos celebrando mi pobreza y planeando mi rescate financiero. Mañana sería la boda. Frente a 180 invitados, Ashley pensaba continuar su espectáculo. Me iba a presentar como el pobre padre agradecido que había dado todo por su hijo. A menos que yo lo impidiera. Saqué el celular y busqué el número de Patricia. Disculpen, necesito hacer una llamada rápida de negocios. Salí a la terraza del club, donde el aire fresco de la noche me devolvió claridad. Patricia contestó al segundo timbrazo. Harry, es un poco tarde para llamadas de trabajo. Lo sé. Necesito un favor, y es importante. Claro, dime. Mañana es la boda de mi hijo. Habrá una situación en la que necesito que la gente entienda mi posición financiera real. ¿Podrías armar un portafolio con valores de propiedades, ingresos por rentas, todo lo oficial posible? ¿Qué tan oficial? Lo suficiente como para impresionar a abogados y profesionales de inversiones. Patricia llevaba 20 años en el negocio. Entendió al instante. ¿Alguien te ha subestimado? Algo así. Tendrás todo listo por la mañana. Escrituras, estados de ingresos, valoraciones de mercado. ¿Quieres que incluya los números de Azure Bay? Azure Bay. Casi lo había olvidado. 3 años atrás compré un resort en apuros a 2 horas al norte de Columbus. 47 habitaciones, restaurante, salones de conferencias. El dueño anterior estaba sobreendeudado y necesitaba vender rápido. Lo compré en efectivo, 2.8 millones más 400,000 en renovaciones. Ahora generaba casi $500,000 de ganancia al año en temporada alta. Sí, incluye Azure Bay. Todo el portafolio. Y, Patty, quizá mañana por la tarde necesite que confirmes algunos datos por teléfono. No hay problema, Harry. ¿Todo bien? Todo bien. Solo estoy cansado de que la gente asuma cosas. Después de colgar, llamé a Ruth. ¿Cómo salió la cena? Preguntó. Le conté lo de los brindis, la ovación, la oferta de un auto nuevo. Dios mío, dijo Ruth. ¿De verdad investigaron tu sueldo? Jennifer es abogada. Seguro creyó que estaba ayudando. ¿Y qué piensas hacer? Voy a dejar que Ashley tenga su momento mañana. Que me presente como quiera. Pero también me aseguraré de que la verdad salga a la luz.
¿Cómo? Pregunté. Ashley no dejaba de presumir sobre su luna de miel. 5 noches en el Azure Bay Resort, suite premium, tratamientos de spa, todo incluido. Ruth guardó silencio un instante y luego soltó una carcajada. Oh, Harry, ¿no te refieres al Azure Bay Resort? 47 habitaciones, una propiedad valuada en $2.8 millones, completamente renovada, 5 estrellas en TripAdvisor y que, por cierto, es tuya. Es mía, respondí, sonriendo. Ruth siguió riendo. Así que va a pasar su luna de miel en un resort propiedad del pobre conserje. Va a intentarlo, contesté. Aunque quizá haya algunos inconvenientes con su reservación. Seguimos conversando unos minutos, afinando los detalles. Ruth estaría mañana en la boda, sentada con la familia. Conocía a todos y, lo más importante, todos la conocían y respetaban. Cuando llegara el momento, su palabra tendría peso. Regresé adentro y encontré a Dani buscándome. Papá, ¿dónde estabas? La gente quería hablar contigo. Solo necesitaba un poco de aire. Papá, quiero que sepas lo que dijo Ashley esta noche. Y lo que dijo Jennifer. Para mí significa todo que hagas esto. Mi hijo me miraba con tanto amor y gratitud que estuve a punto de decirle la verdad en ese mismo instante. Pero mañana sería mejor. Mañana la verdad saldría de forma natural, en el contexto adecuado, y todos podrían entender lo que realmente estaba ocurriendo. Dani, ¿te puedo preguntar algo? Claro. ¿Sabes a dónde van de luna de miel? Sí. Al Azure Bay Resort. Ashley lo encontró en internet. Dijo que era perfecto. Reseñas de 5 estrellas, un lugar precioso. Reservamos una suite premium. Suena caro. Lo es. Ashley usó nuestra tarjeta de crédito para el depósito, pero espera poder conseguir algunas mejoras cuando lleguemos. Ya sabes cómo es con la gente. Y yo sí sabía exactamente cómo era ella con la gente. El resto de la noche transcurrió en calma. Me llovieron halagos por mi generosidad y preguntas sobre mis planes de jubilación. Respondí con cortesía, aunque mi mente estaba puesta en el mañana. Conduje a casa en mi vieja camioneta, pensando otra vez en los carriles. Ashley me había dicho que me quedara en el mío. Mañana descubriría de quién era realmente ese carril. Pasé una hora revisando archivos de propiedades, asegurándome de tener todo lo necesario: escrituras, estados de ingresos, declaraciones fiscales, registros bancarios. 25 años de documentación minuciosa. Antes de dormir, hice una última llamada a la recepción del Azure Bay. Azure Bay Resort, le atiende Amanda. ¿En qué puedo ayudarle? Amanda, habla Harry Thompson. Necesito hablar con su gerente sobre una reservación. Por supuesto, señor Thompson. ¿Se trata de la reservación de la familia Thompson que llega mañana? Así es. Quizá haya algunas preguntas sobre su estatus. Quiero que todo esté preparado. Entendido. Me aseguraré de que el gerente esté disponible. Colgué y me miré en el espejo del baño. El mismo rostro de siempre, 61 años reflejados. La misma ropa de trabajo gastada en la silla del dormitorio. La misma casa modesta alrededor. Pero mañana todos verían la otra parte de la historia. Mañana Ashley iba a aprender que mantenerse en tu carril solo funciona si sabes de quién es ese carril. La ceremonia de la boda fue hermosa. Dani lucía elegante en su smoking alquilado. Ashley deslumbraba en su vestido de $3.500. Las flores eran perfectas, la música exquisita, y el clima acompañó con cielos despejados y brisas suaves. Durante 2 horas, olvidé todo lo demás y me dediqué a disfrutar viendo a mi hijo casarse. El problema comenzó en la recepción. Ashley había organizado cuidadosamente la disposición de las mesas, la principal para los recién casados y el cortejo, mesas familiares cerca del frente, amigos y colegas distribuidos en el salón de paneles de caoba del Riverside Manor. A mí me colocó en una mesa familiar junto a Ruth, mi cuñado Mike y los abuelos de Ashley. Una posición respetable, pero no en la mesa principal. Ella había explicado que el espacio era limitado, que querían mantenerla pequeña.
La realidad era que quería controlar la narrativa sin mi presencia incómoda cerca. La primera hora transcurrió sin incidentes. Cócteles, aperitivos, pequeñas charlas sobre lo hermoso que estaba todo. Muchos comentaban lo costoso que debía ser aquello. Harry pagó todo. Escuché que alguien dijo: el padre del novio. Años ahorrando. Luego vinieron las presentaciones formales. Ashley tomó el micrófono, radiante en su vestido, lista para exhibir a su nueva familia. Damas y caballeros, anunció, quiero presentarles al hombre que hizo posible esta celebración. El padre de Danny ha trabajado como supervisor de mantenimiento en la escuela primaria Lincoln durante 23 años. Con disciplina, sacrificio y amor incondicional, ahorró lo suficiente para regalarnos la boda de nuestros sueños. Hizo un gesto hacia mí. Por favor, únanse a mí para agradecer a Harold Thompson, que demuestra que los corazones más generosos suelen encontrarse en los paquetes más humildes. La ovación fue atronadora. 180 personas de pie aplaudiendo al pobre conserje que había hecho un sacrificio increíble. Yo permanecí sentado. Ashley continuó, su voz resonando en la sala. Harry representa todo lo bello de los valores de la clase trabajadora. Mientras otros de nuestra edad se enfocan en autos de lujo y vacaciones caras, él eligió vivir con sencillez para poder darle a su familia algo especial. Más aplausos. Vi a personas limpiarse las lágrimas. Harry conduce una camioneta de 20 años y vive en la misma casa modesta de siempre porque sus prioridades no son impresionar, sino amar. Ella no se equivocaba en mis prioridades, pero sí en todo lo demás. Así que esta noche, mientras celebramos en este lugar, comemos esta increíble comida y bailamos con esta música maravillosa. Recordemos que todo esto es posible porque un hombre eligió la familia sobre la fortuna, el amor sobre el lujo. La ovación de pie duró casi 2 minutos. Cuando terminó, Ashley levantó la mano para pedir silencio. Y ahora, tengo una sorpresa especial. Danny y yo pasaremos nuestra luna de miel en el Azure Bay Resort, uno de los destinos más exclusivos de Ohio. 5 noches en su suite premium. Sonrió al público. Esperamos conseguir algunas mejoras cuando lleguemos. Ya saben cómo es en estos lugares de lujo, a veces una sonrisa abre todas las puertas. Ese era mi momento. Me levanté despacio y saqué mi teléfono. Ashley, dije en voz alta, mi tono proyectándose por la sala en completo silencio, quizá quieras llamar al Azure Bay antes de salir mañana. Ella me miró confundida. ¿Por qué? Porque puede que haya algunos problemas con tu reservación. La sala entera contenía la respiración. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Ashley. Busqué el contacto de Patricia en mi teléfono. Deja que la gerente lo explique mejor que yo. Marqué y activé el altavoz. Harry Thompson Properties, habla Patricia. Varias personas se inclinaron para escuchar. Patricia, estoy en la boda de mi hijo. Te tengo en altavoz. ¿Puedes contarles sobre la situación de la reservación en el Azure Bay? Por supuesto. ¿Se refiere a la reservación de luna de miel de los Thompson? Exactamente. Bueno, dijo Patricia, clara y profesional, hemos revisado la reserva y hay algunas dudas sobre la autorización de pago. Se hizo con tarjeta de crédito, pero con las solicitudes de mejora de suite necesitamos verificar la relación del huésped con el propietario del resort. El rostro de Ashley palideció. ¿Propietario? Sí, continuó Patricia. El Azure Bay Resort es propiedad privada. El dueño prefiere aprobar personalmente todas las suites premium. ¿Y quién es el dueño?, preguntó Ashley, aunque ya sabía la respuesta. Harold Thompson. Compró la propiedad hace 3 años. 47 habitaciones, spa completo, centro de conferencias, un lugar precioso. El señor Thompson ha invertido bastante en renovaciones. El salón quedó en silencio absoluto. Ashley me miraba incrédula. ¿Tú eres dueño del Azure Bay Resort? Así es. Pero, eres un conserje. También soy inversionista en bienes raíces. Tengo 15 propiedades de renta en 3 condados, además del resort.
Ruth se levantó de nuestra mesa, con la autoridad que le daba haber sido presidenta de un banco. Para quienes se pregunten los números, dijo, el portafolio de Harry está valuado en aproximadamente 3.2 millones de dólares. Sus ingresos mensuales por rentas superan el salario anual de la mayoría de la gente. El doctor Mitchell, mi director, me observaba con la boca abierta. Jennifer, la dama de honor que había investigado mi salario con tanto empeño, parecía haber recibido una bofetada. Pero, tu casa, tu camioneta, tu ropa, son exactamente lo que necesito que sean. Vivo modestamente porque quiero, no porque deba. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Porque nunca me lo preguntaron. Ustedes asumieron. Investigaron mi salario oficial, pero jamás pensaron en otros ingresos. Decidieron que era pobre y me trataron de acuerdo a esa idea. El murmullo crecía en el salón. El padre de Ashley se levantó. Harry, si esto es cierto, ¿por qué nos dejaste pensar? Los dejé pensar lo que quisieron pensar. Tu hija me presentó como un simple conserje y describió mi contribución como un sacrificio patético. Traté de corregirla en privado, pero me dijo que me quedara en mi carril. La miré directamente. Querías que me quedara en mi carril. Pues bien, mi carril incluye ser dueño del resort donde planeas pasar tu luna de miel. Patricia volvió a intervenir desde el altavoz. Señor Thompson, ¿desea que confirme la reservación? La suite premium está disponible y, dada la conexión familiar, puedo autorizar las mejoras. Todos me observaban. Era el momento de decidir, ser generoso o vengativo. Mostrar clase o caer a su nivel. Confirma la reservación, dije. Autoriza todas las mejoras, spa completo, servicio a la habitación, lo que pidan. Es un regalo de bodas. El alivio cruzó el rostro de Ashley, hasta que añadí. Pero quiero que quede claro que este regalo viene de un propietario hacia su hijo y su nuera. No de un caso de caridad hacia quienes se creen sus superiores. El mensaje era inequívoco. Seguía siendo generoso, pero ya no estaba agradecido por el privilegio de ser humillado. El salón hervía con susurros. Las dinámicas sociales cambiaban ante mis ojos. El doctor Mitchell se acercó primero. Harry, no tenía idea. Soy el mismo de siempre. Arreglo cosas en la escuela porque disfruto ayudar a los niños. El dinero nunca fue el punto. ¿Pero 3.2 millones? ¿Cómo? Ruth respondió. 25 años de inversiones inteligentes. Harry compró su primera propiedad en 1999 y nunca dejó de aprender. Entiende de bienes raíces mejor que la mayoría de los profesionales. Más gente rodeaba la mesa. Los amigos universitarios de Ashley, que me habían mirado con lástima una hora antes, ahora querían escuchar mi estrategia de inversión. Señor Thompson, dijo Victoria, la profesional de inversiones de Nueva York, ¿cuál es su enfoque para adquirir propiedades? Una hora antes, ella misma me había señalado mis supuestas limitaciones financieras. Ahora quería consejos. Compro lo que entiendo, respondí. Entiendo los barrios de trabajadores, las casas de inicio, los lugares donde la gente común quiere vivir. No compro mansiones ni complejos comerciales. Compro casas que me recuerdan a la que tuve de niño. ¿Y el resort? Era una propiedad en crisis. El dueño estaba sobreendeudado y necesitaba vender rápido. Yo tenía el capital. 2.8 millones en efectivo, después de 20 años de rentas. La conversación seguía, pero yo tenía los ojos puestos en Ashley. Estaba cerca de la mesa principal, rodeada de su cortejo, pero se veía aislada. Jennifer, su dama de honor, me miraba de reojo con un gesto difícil de descifrar. Danny apareció a mi lado. Papá, tenemos que hablar. Salimos a la terraza. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó. ¿Decirte qué? Que eres rico, papá. Que tienes todas esas propiedades. Que en realidad no sacrificaste dinero para la boda. Sacrifiqué mucho, Danny. Solo que no fue dinero. Él guardó silencio, mirando el río.
No entiendo por qué lo mantuviste en secreto. No lo mantuve en secreto. Solo no lo anuncié, que no es lo mismo. Pero dejaste que la gente pensara. Dejé que pensaran lo que quisieran. Tu esposa decidió que yo era un conserje pobre que se había quedado sin nada para pagar la boda. Nunca preguntó por mis finanzas, solo asumió. Papá, está avergonzada. Y debería estarlo. Se pasó 6 meses describiendo públicamente mi generosidad como una caridad patética. Dani se apoyó en la barandilla. Entonces, ¿todo esto fue qué? ¿Una lección? Fui yo, cansado de que me traten como un ciudadano de segunda en mi propia familia. Nos quedamos en silencio unos minutos. Adentro se escuchaba la música, las risas, los sonidos normales de una boda. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Dani. Ahora disfrutas tu boda. Mañana vas a tu luna de miel en un resort muy bonito, que, casualmente, es mío. Y después veremos cómo ser una familia que se respeta. ¿Y Ashley? Ashley aprenderá que las suposiciones pueden salir muy caras. Regresamos al salón, que seguía en plena fiesta, pero con un aire distinto. La gente seguía celebrando, aunque las conversaciones ya no eran las mismas. Mientras me movía por el salón, alcancé a oír algunos fragmentos de conversaciones. Jamás lo habría imaginado. ¿Sentado sobre millones todo este tiempo? Hace pensar en cuántas cosas más no sabemos. En la barra, el padre de Ashley me interceptó. Harry, te debo una disculpa. Hicimos suposiciones sobre tu situación financiera. Ustedes hicieron las suposiciones que su hija los animó a hacer. Él frunció el ceño, incómodo. Ashley ha pasado por mucho desde que perdimos nuestro dinero. A veces compensa en exceso tratando a los demás como si fueran casos de caridad. No era su intención. Fue exactamente su intención. Ella me dijo que no pertenecía a su círculo social. Me dijo que debía mantenerme en mi lugar. El padre de Ashley tragó saliva. ¿Qué podemos hacer para enmendar esto? Empiecen por tratar a la gente según su carácter, no según sus estados de cuenta. Alrededor de las 9, Ashley finalmente se acercó a mí. Se veía hermosa, pero nerviosa. Harry, necesito disculparme. Sí, lo necesitas. Hice suposiciones. Estuve equivocada. Te equivocaste en mucho más que en las suposiciones. Te equivocaste en cómo tratas a las personas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Durante 6 meses describiste mi aporte a tu boda como el sacrificio patético de un viejo pobre. Me convertiste en un caso de caridad frente a mis amigos, mis colegas, mi comunidad. No lo sabía. No quisiste saberlo. Viste lo que esperabas ver y jamás miraste más allá. ¿Cómo puedo arreglar esto? La miré, de pie frente a mí con su costoso vestido de novia, finalmente entendiendo que el mundo no era como ella pensaba. Puedes empezar tratando a la gente con respeto, sin importar cuánto creas que valen. Puedes dejar de hacer suposiciones sobre la vida de los demás. Y puedes recordar que la generosidad no requiere pobreza. ¿Me perdonas? Esa era la pregunta que temía, porque perdonar significaba soltar mi enojo, y yo aún no estaba listo para hacerlo. Trabajaré en ello, respondí al fin. Pero Ashley, esto no puede volver a pasar. No seré el caso de caridad de nadie, y no estaré agradecido por el privilegio de ser insultado. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora ve a bailar con tu esposo. Es tu boda. A medida que la noche terminaba, varias personas siguieron acercándose con disculpas, explicaciones y un repentino interés en mi portafolio de inversiones. Pero la conversación que más recordé fue con Ruth, mientras nos preparábamos para irnos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Más ligero, dije, como si por fin pudiera respirar. Margaret estaría orgullosa. Margaret lo habría resuelto hace 6 meses, rió Ruth. Tal vez. Pero también te habría dicho que todos merecen una oportunidad de aprender de sus errores.
Mirando al otro lado del salón, vi a Ashley y Danny bailando su último baile como recién casados, y comprendí que Ruth probablemente tenía razón. 3 semanas después, Danny y Ashley regresaron de su luna de miel. Habían disfrutado muchísimo en el Azure Bay Resort. La suite premium había superado sus expectativas. Los tratamientos de spa eran de primer nivel y el personal los había tratado como realeza, que en cierto modo lo eran. Danny me llamó al día siguiente de su regreso. «Papá, necesitamos cenar juntos, los 3. Nos reunimos en un restaurante tranquilo en el centro. Nada lujoso. Llegué primero, luego Danny y Ashley. Ella se veía distinta, más serena, menos artificiosa. «¿Cómo estuvo la luna de miel?», pregunté. «Increíble», respondió Danny. «Papá, ese resort es asombroso. ¿Desde cuándo lo tienes?» 3 años. Lo compré a un desarrollador que se había sobreendeudado. El personal no paraba de preguntar por ti. Dicen que eres muy involucrado como dueño. Voy cada pocos meses. Reviso los estándares de mantenimiento, las renovaciones, me reúno con la gerencia. Es un negocio, no solo una inversión. Ashley había permanecido callada, pero entonces habló. «Harry, necesito decirte algo». Esperé. Durante toda la luna de miel pensé en lo que pasó en la boda. En cómo te traté, lo que dije, las suposiciones que hice. Y me di cuenta de que no solo te debo una disculpa. Te debo respeto. No por tu dinero, sino porque eres un buen hombre que siempre fue generoso conmigo, y yo respondí a esa generosidad con condescendencia. Respiró hondo. También entendí otra cosa. He estado tan enfocada en lo que perdí cuando mi familia se arruinó que olvidé mirar lo que otros han construido. Esta vez su disculpa sonaba distinta a la de la noche de bodas, más reflexiva, menos desesperada. Ashley, lo aprecio. Pero necesito que entiendas algo. Ya no voy a esconder mis logros para que otros se sientan cómodos. Estoy orgulloso de lo que construí y del trabajo que hago en la escuela. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque durante 6 meses trataste mi trabajo como si fuera vergonzoso. Como si ser conserje disminuyera mi aporte a tu boda. Danny se removió en su asiento. Papá, Ashley no quiso. Déjala responder. Ashley me miró directo a los ojos. Tienes razón. Me avergonzaba de tu trabajo porque pensaba que reflejaba mal en nuestra familia. Fue algo tonto, clasista y estoy avergonzada de ello. ¿Por qué te avergonzaba? Porque temía que mis amigas pensaran menos de mí por casarme con alguien de una familia trabajadora. Porque todavía creía que el estatus venía de los títulos, no del carácter. Al menos era honesto. Y ahora sé que el conserje que reparó una fuga en casa de mis suegros el mes pasado es el mismo hombre que posee el resort más hermoso en el que me he hospedado. Ahora sé que las suposiciones te hacen quedar en ridículo. Pedimos la cena y conversamos 2 horas más. No sobre dinero, propiedades o dramas de bodas, sino sobre cosas de familia, los nuevos proyectos de Ashley, los planes de Danny para el curso escolar, mis ideas sobre reducir un poco mis horas de trabajo. Al despedirnos, Ashley me hizo una última pregunta. «Harry, ¿me enseñaría sobre inversión inmobiliaria?» Me sorprendió. ¿Por qué? Porque quiero entender lo que construiste. Y porque Danny y yo necesitamos empezar a crear algo nuestro en lugar de solo gastar el dinero que no tenemos. Fue lo más maduro que le había escuchado decir. ¿Hablas en serio o solo intentas quedar bien? Lo digo en serio. Quiero saber cómo pasaste de ser un trabajador de mantenimiento escolar a propietario de inmuebles. Quiero entender cómo tomaste decisiones, cómo analizaste propiedades, cómo construiste algo sostenible. En los meses siguientes, Ashley demostró que hablaba en serio. Leyó los libros que le recomendé, asistió a seminarios de inversión inmobiliaria, incluso me acompañó a revisar un dúplex que estaba considerando comprar. Tenía buen instinto y hacía preguntas inteligentes. Más importante aún, trató el proceso con respeto, no como un esquema rápido para enriquecerse. Danny estaba orgulloso de ambos,
de su esposa, que aprendía a construir riqueza en lugar de solo gastarla, y de su padre, que al fin compartía el conocimiento acumulado durante 25 años. Los tres desarrollamos una nueva dinámica, no el padre pobre agradecido y la nuera arribista, sino una familia de adultos que respetaban las contribuciones de cada uno y apoyaban sus metas. Nunca le revelé a Ashley todas las propiedades que poseía ni el alcance total de mi patrimonio. Esa información llegaría con el tiempo, cuando demostrara que podía manejarla con responsabilidad. Pero sí le dije algo más. Ashley, lo más importante que he aprendido es que la riqueza no se trata de impresionar a los demás, sino de tener opciones. La opción de ser generoso sin sacrificarte. La opción de arriesgar sin miedo. La opción de quedarte en tu carril o cambiar de carril por completo. Ella sonrió. Y la opción de corregir a quienes te dicen que te quedes en un carril que no es el tuyo. Exactamente. Si estás viendo esto y alguna vez te han subestimado por tu trabajo, tu apariencia o tus circunstancias, recuerda esto: las suposiciones de los demás sobre ti no son hechos sobre ti. Mantente humilde, pero no en silencio cuando la humildad se convierte en humillación. A veces, las personas más calladas guardan las sorpresas más grandes.